Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Paraguay. Hoy nos acompaña la gestora cultural Aimiko Soto con una presentación, La dramaturgia de radioteatro, ensamble ficción y realidad, junto a la embajadora Patricia Lucero. Pueden comenzar, por favor. Hola, hola amigos de la Confederación Internacional del Libro. Estamos transmitiendo desde La Rioja, Argentina, en dúplex con la ciudad de Buenos Aires para presentar nada menos que a una amiga dedicada a la dramaturgia, al radioteatro y también productora y directora de arte escénico, gestora cultural. Ella es Amalia Soto, más conocida como Amico a quien hemos conocido como conductora y productora de medios, creadora de contenidos para radio y televisión y miembro activo de la red de investigadores de diseño de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Ahora le vamos a dar la bienvenida. Hola, Mico, ¿cómo estás? Bienvenida a esta primera feria virtual del libro Paraguay. Muy buenos días, gente linda, maravillosa, de todas partes del mundo, porque sé que llegamos a todos lados y eso es lo lindo, lo maravilloso de poder conectarnos, de poder ensamblarlos. Gracias como voy a empezar agradeciendo, porque no podía ser de otra manera, al Grupo Cultural Hornero de la provincia de La Rioja, a Patricia Lucero, tan cordial para invitarme, para tenerme en cuenta, también a la Feria Internacional del Libro de Paraguay, con esta pequeña participación acerca de un camino andado como es la escritura para radioteatro. Hablamos de libros, hablamos de letras, hablamos de textos, pero también cuando esos textos toman vida y las ficciones mezcladas con la realidad toman presencia y la comunicación en los medios permite que tengamos mayor alcance y la audiencia sea aún más grande, eso es maravilloso. El arte de escribir, el arte de pensar, de imaginar, de conectarnos con las historias, eso es un arte encantador y he tenido la posibilidad de disfrutarlo. Esta ponencia se denomina la dramaturgia como eje de comunicación de medios, el radioteatro como ensamble de un orden entre la ficción y la realidad. ¿Por qué está llevado a este punto? Porque justamente radioteatro en vivo es tu historia se puede contar. Lo maravilloso de este proyecto era juntarme y conectarme con gente que tenía ganas de contar, tenía ganas de decir, tenía ganas de expresar en una historia y yo como no podía ser de otra manera, volcarla en el papel, traerla al libreto, traerla a la escritura formal y después transformarla en un proyecto de comunicación. Escribir para radioteatro requiere más de un elemento fundamental. La dramaturgia se transforma en un eje de comunicación y de transmisión verbal. Las historias son la esencia de contar. Los oyentes no son universales. Cada país maneja su idioma, idiosincrasia, y cada provincia de Argentina pasa exactamente lo mismo. El proyecto desarrollado en el 2019 en Radio Fénix La Rioja, capital, y en el 2024 en Radio AMEC Buenos Aires, Cava, fue radioteatro en vivo. Tu historia se puede contar. Es la recolección de anécdotas reales con un aporte de ficción. La escritura se torna enriquecida, ya que también se usaron palabras rusas en una de las puestas. La ficción y la realidad fueron ensambladas. Las obras eran estrenos permanentes y basados en hechos reales. El elenco fue itinerante, resultando así enriquecido el proyecto por la cantidad de colores de voces que interpretaron las historias. Radioteatro en vivo es y será un formato creativo de espacio donde la escritura, la voz, se expresa.
Esto tiene como avance de una experiencia encantadora. En primera instancia, como lo dijo mi querida Patri, en La Rioja. Me ha tocado me ha faltado voz nada más en una de las historias, porque he pasado por muchos actores, conductores de medios, de radio y de televisión. Solo de decir, vamos a contar radioteatro, decían sí, porque era la emoción de decir, de sentarse a escribir. El proyecto nació un mes antes de partir de la provincia y me pareció encantador poder llevar a un medio comercial como era en su momento Radio Fénix, donde el arte no era tan permitido, donde no teníamos tanta entrada, donde no era el contenido de arte importante para ese medio. Sin embargo, me permitieron entrar. Siempre yo dije voy a travesar y siempre me encargué de hacerlo. Travesar para mí era meterme en esos lugares donde nadie más quería meterse, o porque era complicado, o porque era trabajoso. En el caso de radioteatro era trabajoso. Escribíamos 2 historias por semana. Teníamos que tener una técnica importantísima. La apoyatura del operador era fundamental. Era otra voz, era otro actor en escena. Las historias se veían enriquecidas porque tenía que contar anécdotas de alguien que me contó, que me dijo, que en La Rioja pasa mucho, ¿no? Ese qué dirán, qué dicen, qué hay detrás, qué se cuenta. Y lo maravilloso era que yo estaba ahí con mis ojos abiertos, con mi mente dispuesta y mi lápiz para escribir. Y me sentaba, justamente mi atelier era abajo de un árbol, donde los pajaritos revoloteaban y lo maravilloso del arte era escribir, escribir en Bohemia. Y me sentaba y escribía las historias y la ficción y después decía, ¿quién puede ser para esto? ¿Quién puede ser para el otro? Y yo decía, podés Martín Gorno venir, podés Gustavo Frega venir, podés Víctor Cano venir, podés Pau, podés Luz Soto. Y sí, siempre había un sí, porque el proyecto emocionaba, porque la escritura era parte de una realidad, pero el ponerle ficción, en ponerle magia, en ponerle color con voz, era lo atrapante. Hemos contado historias maravillosas y dentro de esas historias había subhistorias encima, porque en un momento determinado yo me tomaba el tiempo de meterme en las bibliotecas a escribir. Y en las bibliotecas tiene la importancia de estar rodeada de letras. Y cuando uno está rodeado de letras se siente más inspirado. Mis musas eran justamente la bohemia de los libros. En un momento escribiendo una de las historias, entra una artista que estaba haciendo una muestra plástica en el Museo Contemporáneo. Yo, como siempre, una sonrisa, lo invito a la mesa, lo empiezo a escuchar, me apasiona su proyecto artístico y me gustó su color de voz que no era igual al de los riojanos. ¿Y de dónde sos? ¿De dónde venís? ¿Puedo tener tu voz? Me dijo, mira, que yo viajo mañana, imposible, no puedo quedarme. Pero yo le dije, esto es muy interesante poder lograrlo, porque es parte de ser más arte todavía, tener a un artista plástico en una de las puestas y que estuviera mostrando una muestra en un museo, en su obra plástica, y yo tenerlo en historia de radioteatro. Si me permitís, te voy a envasar, le dije yo. Y lo llevé esa misma tarde a Radio Fénix, el operador bien predispuesto. Grabamos su voz, igual salió en vivo, porque en ese momento los ojos de Maya, de la escritora Mari May, que seguramente la tienen muy escuchada, muy vista, que también es profesora de literatura, de ella son los ojos de Maya, hizo justamente Nicolás Gete, fue la voz. Y lo tuve. Y Maya fue Justina Salas también. Fue increíble. Y ahí surgían más historias para contar, más proyectos, más lindo. La historia se tornó como parte de un eje. Yo siempre digo ejes centrales, el arte se conecta, el arte se modifica por sus ejes. Sus ejes pueden ir para una dirección, pero pueden cambiar en un segundo para otra.
eso es lo mágico, eso es lo maravilloso que tiene. Escribir justamente una historia para radioteatro y en este momento que se está haciendo cada vez más fuerte, más masivo el proyecto, más interesante. Me pareció traerlo a Buenos Aires cuando acá el radioteatro ya parte de los ejes de la historia, ya va más para la historia del teatro formal. Y yo dije, sí, lo voy a llevar de vuelta a cabo. Sin elenco y empezando de cero, como es algo que me caracteriza, empezar desde la nada misma, hice la convocatoria y vinieron actores. En este momento hemos tenido actores de Brasil, internacionales, actores de Colombia, que prestaron sus voces. También historias rusas. Lo más interesante era poder mixturar los lenguajes, aprendizaje del lenguaje también, saber incorporar en la dramaturgia y en la escritura historias extranjeras con un color y con un léxico diferente, distinto, que no era más del inglés, sino que el ruso, que me parecía como encantador, fue a una de las historias. Maravilloso también poder hacer un infantil con eso, pero también me traje algunos envasados de La Rioja recordando los inicios, volviendo a ese inicio. Pero ¿qué pasó? Este proyecto, porque así es, que va como creciendo un poquito cada vez más, en la mesa antes yo escribía como solitaria. Era yo escribiendo para el radioteatro. Y me pasó que me senté con dramaturgos y otra gente que escribía. Y en eso que escribían otros, los invité a compartir sus escritos. Y fue, su historia se puede contar, pero era la historia, por ejemplo, de Patricia que me dice, yo tengo esta historia para contar, y bueno, la llevamos a radioteatro y la llevamos. Y así fue, se preparaban y se preparaban las historias, porque también había que prepararla. Hay una técnica importantísima en el tiempo predeterminado, como en un tiempo exacto, y todo lo que tiene que ver con los sonidos, todo es técnico, pero acomodábamos la historia para salir. Hemos tenido a Hamlet, de Darío Valentino de acá de Buenos Aires, un actor y reconocido también escritor. Hemos tenido también a Anginson Pantoja, dramaturgo de Colombia, también recibido allá en Colombia como en la parte de dramaturgia. Actor también, actual actor también, acompañó en la actuación y se transformó en la historia de los dramaturgos. Las historias que se contaban eran las historias de los dramaturgos. Fue encantador. Pude ver y pude notar así esas historias contadas desde otras personas de otros lugares, como Anginson, que traía una lucha justamente de su país, cómo también se escribía para radioteatro con una escritura sufrida, con una escritura de guerra, digamos, de guerrilla. Era muy interesante, el proyecto se había enriquecido. Hemos tenido actores de cine también en una de las puestas. De Colombia tuve en elenco 3 colombianos, dos actores, 2 dramaturgos, que es Julián Molano y Anginson Pantoja, y también Anita Serrano. Y eso fue lo interesante de escribir, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿sobre qué escribo? ¿Cómo hago para escribir? Y a veces es más simple de lo que parece. A veces hay que dejar volar un poquito la pluma, hay que desconectarse del mundo para conectarse con la literatura o con las letras, y eso es lo maravilloso. Después lo saco de allí, lo llevo y me interesa compartirlo con la gente, me interesa que la gente se conecte con eso. El proyecto que viene para el año próximo, y espero poder tener una historia de alguna de La Rioja, que alguien, en verdad tuve la oportunidad de Fernando Montero, que me envió justamente uno de sus libros, pero sus libros eran muy extensos. Entonces yo le dije, acá hay una técnica de medios. Esta historia se tiene que contar en 5 páginas. Yo tengo que transformar los personajes, tengo que entrar con sonidos. Entonces me dice, bueno, léelo, pero vos fijate si lo podés modificar. Y me pareció que era adulterar un poco su escritura, porque
yo les explico, si bien yo lo puedo poner en la práctica, pero el autor tiene que decir qué quiere decir. O sea, por ahí Patricia me dice, sí, yo tengo esta historia para contar, quizás quiero contar lo de los horneros. Y voy a escribir sobre los horneros, Ami, y lo van a poner en radioteatro en Buenos Aires. Genial. En 5 páginas hacemos algo. En 5 páginas hacemos magia y lo llevamos. El próximo año nos vamos justamente de radios digitales, nos vamos a FM. Qué interesante poder crecer un poquito más en medios también. Qué interesante poder tener un alcance más lejos. No sé a dónde me va a llevar el arte, pero yo creo que me llevó a lugares donde puedo compartirlo, donde me enriquece el aprendizaje, donde en este momento me conecto con eso. La verdad es que hacer radioteatro y escribir para radioteatro en esta ponencia es traer un camino andado, es decirles cómo se fue transformando el camino también, cómo vinimos desde las montañas hasta los rascacielos y trayendo como la misma lógica de hacer, ¿no? Es el camino andado, es el mismo proyecto, pero cómo fue creciendo en función de sus actores o aquellos que iban y venían con este proyecto. Los medios también se fueron transformando, la historia también se fue modificando. Resulta ser que era muy lindo poder compartir y aprender ruso, poder compartir y también que te regalen un caramelo traído de Rusia, porque era el agradecimiento. Y así como nos pasa con Paraguay, agradecida también poder estar cerquita de ellos y del corazón de cada uno de ustedes, entendiendo que el arte es esto, entendiendo que el arte no tiene límites, entendiendo que el arte nosotros también era muy importante. Con el tema de que le tiene mucho lo que tiene que ver con la intensidad de escribir el libro en papel. Yo creo que viene esa etapa. Siento que viene esa etapa. Siento que se está preparando esa etapa. Desde hace muchos años me están pidiendo. Siempre digo, pero ¿quién quiere escuchar o leer lo que le pasó a Mico? Pero me han pasado cosas tan increíbles y tan maravillosas que es realmente muy interesante poder ponerlo en un libro. Quizás ponerlo desde la travesura. Yo creo que lo que me ha pasado en la vida ha sido con mucho cariño desde el amor y la gente que he conectado, con las que he conectado y con la que sigo conectada, es porque tienen la misma luz. Es por los que siempre tienen la misma necesidad de no guardarse, de ser, de no ser egoísta con esto del arte, sino porque no nos pertenece, sino porque somos seres que venimos y nos vamos y dejamos un legado. No sé hasta dónde vamos. He tenido la posibilidad de hacer intercambios culturales con la provincia y con gente de allá como Luis Alberto Lorencevich, que siempre lo voy a tener en mi corazón porque fue una persona que permitió hacer un formato desde acá yo y él desde allá. También el Roque Silva que sigue conmigo. En alguna oportunidad también le invité a cero, pero bueno, siempre tiene sus tiempos acotados. Me encantaría poder hacer más producciones desde la distancia. ¿Qué vienen? Vienen producciones. De hecho, vamos a estar trabajando con la provincia justamente que vino para hacer una producción por estos lados, en Roque, y vamos a seguir, pero si se permite con La Rioja, me encantaría también con los escritores. Allá en el formato que se hizo por Radio Municipal fue la tertulia de justamente las letras y la ciudad de los naranjos, o sea, entre letras y naranjos era el formato. Era muy lindo. Por ahí entender que escribir tiene que llevarnos a un mundo. A veces nos lleva a un mundo personal y propio, a veces nos quedamos solamente en un rinconcito de una biblioteca. Y a mí la verdad es que creo que la vida me entrega vida para poder compartirla. Entonces, creo que utilizo las técnicas para llegar a más
más gente. En este caso, la radio, si se viene la televisión, si se vienen otros formatos desde acá también, y poder compartirlo. Lo más lindo es poder compartirlo. En este momento yo hice un poquito de reseñas de algunas cosas que pasaron y agradeciendo en primera instancia a Patri, al grupo de los horneros también cultural que me tiene presente y también a esta Feria Internacional de Paraguay, también con mucho corazón y mucho cariño, pero también conectar con eso de los actores y también los escritores, dramaturgos que me acompañaron, también la gente de medios como locutores también que han pasado también, actores de cine y todo lo que tiene que ver con la operación, también agradecida a todos ellos. Imposible sin toda esa gente poder llevar un proyecto tan encantador y poder compartirles un poquito de lo escrito, de lo que fue y lo que es un estreno que se hizo acá, que fue La Reina de la Noche. Esta historia, la verdad es que la tenía guardada en un cajón. Una historia que tiene que ver con mucho de una vivencia muy particular. En este caso, el de mi madre. Y eso es lo que quiero recordar y traer a cabo. Porque a veces nos permitimos decir cosas de otros, pero a veces yo también me permito decir cosas de mi vida. A aquellos que les interesa saber un poquito más fuerza adentro qué me lleva y qué me motiva a hacer arte y por qué tanto arte. En este caso justamente tiene que ver con una especie de historia ficcionada, lógicamente, pero con una ficción interesante. Yo conviví con este mundo del arte y de la ficción desde muy niña. Siempre jugábamos a hacer radio, siempre jugábamos a cantar, siempre jugábamos a escribir, siempre jugábamos a travesía. Esa fue la palabra siempre. Y justamente permitirme escribir y transformar esta historia y traerla a colación y mostrarlas con una ficción y con arte me pareció encantadora. Así que si me permiten, les voy a participar un poquito de lo que fue La Reina de la Noche, ¿sí? Que ya se estrenó en uno de los medios de acá. La Reina de la Noche justamente se llama así y trae la historia y le traigo a colación un poco de anticipo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que mi madre se llama Reina y también se llama Socorro. Entonces, como todo en La Rioja se sabe, porque es un pueblo como grande, pero parece que no, lo que todos dicen y todos saben de la vida del otro, sé exactamente acerca un poco de la historia de mi madre, que vive justamente en un barrio muy característico de allá. Así que les mando un beso muy grande a la distancia y reconociendo todo lo que me dio, lo puse en arte, un poquito de lo que es y de lo que viví y de lo que compartí y de lo que disfruté. Porque si no fuera por eso, yo creo que no sería lo que soy. Así que siempre hay que reconocer eso. La Reina de la Noche justamente habla acerca de eso, de cómo pueden transformar la vida, la cordura y la locura. De eso trata La Reina de la Noche. El personaje principal es Socorro, que es la Reina de la Noche. Los personajes que entran en escena son la locura y la cordura. Y también hay un relator. Eran las 20 horas. Las sombras aparecían como pintando un cielo entre amarillos y naranjas, y allí estaba ella, Socorro. Su nombre casi la describía, su vida colmada de aventuras. Si algo la caracteriza es soñar. Ella no necesita alas para volar. Su mente la lleva a un cielo por un momento y al mayor de los infiernos en un instante. Hay reinas que tuvieron que soportar coronas de espinas y tronos de dolor. Socorro. ¿Qué hora será? Ya me perdí la noción del tiempo. Si hasta ayer podía ver con claridad cuánto pasó desde aquella vez en el que mis padres estaban allí en ese patio regado.
mi madrecita entre su Biblia y los rosarios y mi padre pintor, el mejor que recuerde conocer. La vida fue cruel. De un momento a otro dejó de ver. Ya es hora de la oración. ¿Por qué me buscas especialmente por las noches? Aparece locura sin llamar. La mira con ternura y la besa en la frente y le dice, ¿allí estás? ¿En ese porche de tu casa? Sentada, como esperando a que alguien llegue, y yo vengo siempre. La locura, al principio, mis visitas eran diferentes, pero cada crisis me hacían quedarme un poco más, y los años son necesarios para esta demencia senil que por momentos me invade. Socorro. ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no estoy loca, como dicen muchos. Siempre vienes y eres mi cómplice. ¿Recuerdas cuando viajamos buscando otros destinos? Me fui de aquí a la gran ciudad, cargando mis sueños de prosperar. Ya en ese momento me acompañabas. Todos me decían que no vaya. Y fui extranjera en mi país. Dejé mi familia y cuidé la de otros. Siempre quise ser artista de niña, ya que me escapaba para cantar por la radio. En una radio que todos recuerdan, la Nacional. Aparece cordura de pronto, pero a diferencia de locura, ella se anuncia porque prefiere no sorprender con la realidad de su llegada. Teme que Socorro la eche buscando no sé qué, bruscamente. No siempre fue bienvenida en su vida. Buenas, ¿qué hacen? ¿Me recuerdas? Soy Cordura. Ustedes de nuevo recordando viejos tiempos. Socorro, tu nombre me pide. Y aquí estoy para rescatarte de esos delirios. Cordura, nada que ver. Estábamos bien hasta que viniste a rompernos las ilusiones. Socorro, ¿te acuerdas de los teatros? Socorro, ¿cómo no recordar si trabajaba en un lugar donde luego me permitían, en mis francos, poder ver a los actores de Avenida Corrientes? Yo soy una estrella como ellos. Me he visto con colores plenos, el negro no es mi tono. Los dorados y los plateados me hacen ver la estrella a cada paso. Total, que gire la rueda, la vida es mía. Cordura, socorro, despertá. Si eres magia, ni eres artista. La estrella solo la tienes en tu falda. ¿Y qué es eso de ruedas? Y solo salen en las publicidades que crees de inmediato. ¿Por qué no vienes y me miras un rato? Así continúa la historia. Yo creo que está puesta en uno de los links y en uno de los canales. Pero creo que si te digo el final, no sé, no te recomiendo que escuches toda la historia contada desde mi voz. Se enriqueció con voces, con sonidos, con entradas, con salidas, y eso es lo importante. Lo importante de escribir con esos tenores, con esos ejes. El teatro y el radioteatro en este punto justamente, y la escritura de radioteatro tiene que ver con eso. ¿Cómo escribimos? ¿Para dónde escribimos? ¿Cómo es necesario contar una historia? ¿En cuánto tiempo puedo decir una historia? ¿Qué conecto con este arte? ¿Qué es importante hacer hincapié en ese radioteatro? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? Porque si tenemos en cuenta lo que es históricamente radioteatro, es muy distinto a lo que es hoy. De hecho, justamente nosotros lo hicimos stream. Nosotros streameamos radioteatro. Ahora este año vamos a ir un poquito más adentradas, digamos, a lo que fue el radioteatro formal, con la radio y FM. Pero este año pasado
digamos, digo pasado porque ya nos estamos yendo, ya me estoy despidiendo, ya me está dando la nostalgia de decir chau. Este año justamente fue eso. Este ciclo pasado fue eso, entregar radioteatro stream, conectarme con las historias nuevamente, conectarme con la gente que escribía, conectarme con la gente que escuchaba. Después hacer esa cosa de ¿qué te pareció? ¿Cómo te llegó? Y ahí la conexión de la escritura tiene mucho que ver. Y tengo la oportunidad de siempre de tener la posibilidad de que la gente venga y me traiga sus libros. Y también tener la posibilidad de poder recibir escritores en las notas que se hacen y también poder compartir sus escritos. Por eso cuando me invitaron a esta propuesta dije, sí, ¿por qué no? Porque también es escribir un libreto de radioteatro, también es una historia contada, también es importante decir cómo se hace, porque también te pasa que encontrás gente que escribe y dice, pero ¿cómo lo llevo a radioteatro? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Me Así gustaría, es. pero no. Sí, así es, así es. Pero bueno, se nos termina el tiempo de transmisión y quisiera que hagas un saludo final para la gente que nos está siguiendo en Feria del Libro Paraguay. Bueno, en Feria del Libro Paraguay quiero agradecerles por esta entrada y esta apertura y poder permitirme conectar con este arte, que es escribir justamente para que a muchos llegue. Y también al Grupo Cultural Hornero de la provincia de La Rioja, Patri Lucero, encantada de estar contigo en este apapacho del corazón y también agradecerte a vos y a todos los que están con vos en ese grupo haciendo arte, haciendo cultura. Así que muchísimas gracias por permitirme esta entrada. Y gracias especialmente a César Salvatierra y Alan Morales, que tuvieron esta genial idea de llevarnos a los artistas, a los autores, a los historiadores, a los pintores, a todos, en un colectivo hermoso que se llama Confederación Internacional del Libro. Están transmitiendo para 23 países y más el trabajo de más de 130 personas, entre ellos los embajadores, los hosts, los diseñadores. Así que es un trabajo enorme, verdaderamente agradecidos por toda esta tarea, agradecidos a vos, amigo, por hacer siempre arte, por mostrarnos a los artistas riojanos y por llevar bien en alto la bandera de la cultura, que es lo que más nos gusta a los horneros. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima, Dios mediante.